voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Feliz Pascua de Resurrección, hermanos amigos de la Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sean todos ustedes bienvenidos, especialmente aquellos que nos escuchan a través de la red de emisoras católicas UDECA y otras emisoras que se unen para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano, igualmente a esta red de canales de televisión que hacen posible que de una forma u otra los obispos estén ahí en sus hogares a través de sus representantes. En esta ocasión, de un invitado especial que hace más de 4 años no se sentaba aquí, Padre Carlos Abreu. Bienvenido, un aplauso, que se sienta. Ahí está con la acogida que le damos aquí en la Voz de los Obispos. ¿Cuánto tiempo, Padre? Bastante tiempo. ¿Y dónde estaba usted? Andaba por ahí. Andaba por ahí, por Roma. Por Roma. Cercano. Wow. Y precisamente estaba haciendo unos cursos de preparación, como dicen en italiano, de aggiornamento. Un poco de actualizar todos los conocimientos que ya venía teniendo, en todo lo que había aprendido en el seminario, acá en nuestro seminario diocesano, y pues especializándome en el área del derecho canónico, el área de canonista, el área de la jurisprudencia, el área del derecho administrativo de la Iglesia. Ya todos sabemos que ha partido a la casa del Padre nuestro queridísimo Papa Francisco. A raíz de esto han surgido muchísimas inquietudes, muchas confusiones, y nosotros queremos, desde la Voz de los Obispos, poder explicar un poco qué dice la Constitución de la Iglesia, qué dice el canon, cuál es el protocolo que se lleva y por qué. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos hablando sobre el comunicado de los obispos, también sobre el decreto del presidente de la República, muchísimas informaciones más, así que no se muevan ni de su televisor ni de su radio, porque este será un programa muy educativo, muy constructivo. ¿Cierto, Padre? Así es. ¿Usted vino preparado? Poco. Regresamos. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. El Padre Carlos Manuel Abreu Frías, apellido y todo completito, provicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo y fue secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Yo creo que lo primero, Padre, que pudiéramos hacer es comentar sobre el comunicado que envió la Conferencia del Episcopado Dominicano a la opinión pública. Sí. Una vez ya dada a conocer por Vaticano la muerte de Papa Francisco y pues después de los obispos expresar su dolor y pedirle al pueblo unirse en oración, me llama la atención cuántos obispos han sido designados por el Papa Francisco. En ese tiempo sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes fueron designados obispos por el Papa Francisco? Sí, es un punto importante porque el comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano señala precisamente esta gran cantidad de obispos, que no es poca, ha sido bastante. Sí. El obispo debemos citar, el obispo de Higüey. Sí, Monseñor Jesús Castro. El obispo de San Pedro de Macorís. Monseñor Santiago Rodríguez. El obispo auxiliar de Santo Domingo. Monseñor Amable. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Monseñor Osoria. El arzobispo metropolitano de Santiago. Monseñor Héctor Rafael. El obispo de La Vega. Monseñor Carlos. Usted casi me está dando un examen de Carlos Tomás, amigo suyo. Sí, compañero de ordenación. Compañeros, exactamente. También, igual que el obispo de San Pedro, Monseñor Santiago Rodríguez. El obispo de Baní, Monseñor Faustino Burgos, Faustino, sí, mi jefe. Es decir, el obispo de San Juan de la Maguana. Claro, Monseñor Alejo. Tomás Alejo Concepción. Exacto.
Exacto. Y podemos también unir a esto Monseñor Benito Ángeles. el obispo Emérito. auxiliar de Santo Domingo. Exactamente. Y espérese. Alfredo de la Cruz. Exactamente. Obispo Que es de San Francisco de Macorís. Exactamente. Es decir, que todos estos obispos han sido electos, elegidos para pastorear este pueblo de la República Dominicana en las distintas diócesis o sirviendo como auxiliares también de algunas de ellas. No se me olvide que no mencionamos hace un momento al obispo de Barahona, que también, Monseñor Cárdenas Romero Cárdenas, que está ahora sí, de aniversario en este fin de semana, de su 10º aniversario precisamente de toma de posesión como obispo electo en ese momento de la diócesis de Barahona. Así es. Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Es así. Mira, cabe destacar también que Monseñor Freddy Bretón se le concedió la responsabilidad, el título, la ordenación de arzobispo de Santiago de los Caballeros. Arzobispo metropolitano de Santiago. Era obispo de Baní y pasó a la sede de Santiago de los Caballeros y justamente fue Papa Francisco. Exacto. Queremos destacar a propósito la Eucaristía que se llevó a cabo en la Catedral Primada de América el jueves pasado. Presidió el señor Nuncio y fue una convocatoria a todo el pueblo de Dios. Ahí estaba, precisamente el pueblo de Dios, estaba diplomáticos, funcionarios, una gran representación de la conferencia, del clero, de las religiosas, diáconos, de los obispos, y esta Eucaristía en sufragio por el alma de Papa Francisco. ¿Sabes que tenía la Nunciatura Apostólica 2 días antes ya también el libro de condolencias en la Máximo Gómez, ahí donde está la Nunciatura, y ese día pues se llevó también este libro a la catedral para la firma de los presentes. Así es decir, que era un momento también para nosotros unirnos en oración también y pedir también por el alma del Papa Francisco. Así es. Bueno, otra de las acciones en nuestro país que podemos destacar fue el decreto del presidente de la República Dominicana, quien declaró en duelo oficial los días 22, 23 y 24 del mes de abril, precisamente por el fallecimiento de Papa Francisco. Un papa cercano, un papa que tenía un lenguaje del amor. Sí, sus gestos eran lenguaje del amor, de acercar más a la iglesia, a las periferias, como él mismo la llamaba. Manifestar la ternura de Dios, sí, podemos sí, decir, sí. a toda aquella persona, independientemente de su condición social, económica, sus ideologías. Era un papa sumamente abierto. Y eso nos dio muestra y cátedra durante este tiempo que duró en el pontificado. Así es. Hay muchas informaciones que ya las personas se han ido consumiendo a través de los diferentes medios de comunicación, y nosotros queremos conocer un poco sobre el protocolo ante el fallecimiento de un papa a propósito de esto, y luego hablar un poquito sobre el cónclave, aunque vamos a tener otros programas para este tema. Fíjate una cosa, lo importante acá, la iglesia no improvisa, eso es lo primero. Como tú acabas de decir, la palabra protocolo, es importante saber que existe un documento en el cual todas las pautas ya están dadas. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y quién lo debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿En qué tiempo lo debe hacer? Todo eso está ya estipulado. El Papa Juan Pablo II precisamente emitió una constitución apostólica, Universi Dominici Gregis, y que es una constitución que habla sobre la sede vacante, sede apostólica vacante, y la elección del romano pontífice. 2 temas. Ahora mismo estamos en sede vacante. Sede vacante. ¿Qué es una sede vacante? Pero no solamente que es una sede vacante apostólica, porque hay que añadirle esa palabra apostólica. Sede vacante es cuando cesa un obispo en una diócesis, motivos por los cuales cesa: renuncia, enfermedad terminal que le impide pues ejercer el gobierno, muerte. Entonces la sede está vacante, o simplemente ya es retirado
por límite de edad la persona, en el caso de un obispo. Ahora, sede vacante apostólica, estamos hablando de la sede romana, donde está el Papa. Que es un obispo también, pero Es un además obispo. de ser obispo... Es el obispo de Roma. Entonces, por eso se dice apostólica, porque es la cabeza de los apóstoles. Sucesor de Pedro. Sucesor de Pedro. Entonces, ¿qué pasa con este proceso que se da a nivel interno? El Papa, por motivo de muerte, que es el caso actual, pero recordemos que la sede vacante anterior fue dada por Benedicto. 16, que fue... renunció. El Papa renuncia y entonces queda vacante la sede. En el caso del Papa Francisco, al momento de su muerte, es el camarlengo que atestigua precisamente, según la tradición, que ha fallecido. Claro, se hace todo un proceso médico. Lo que nosotros le llamamos un médico legista, ¿no? Que testifica que la persona pues, ha fallecido. Pero se cumplen algunos protocolos dentro de ese proceso, en el cual, pues, antes, por ejemplo, se le daba con un martillo de plata. Ya eso pero, no se pero usa. eso es verdad, padre. Ya eso no se usa. Y luego llamar por su nombre de bautismo, en este caso, el nombre de bautismo del Papa. Recordemos que cuando el Papa asume el nombre de Francisco, fue precisamente en el momento de la elección papal. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿O cómo te quieres llamar? Entonces le dijo Francisco. Francisco. Ahora, en el momento de constatar la muerte, se le dice Jorge Mario, nombre de bautismo. Bergoglio es el apellido. Jorge Mario. Jorge Mario, por 3 ocasiones. Jorge Mario está muerto. Entonces, claro, antes de eso, ya los médicos han certificado la muerte, ¿no? ¿Dónde se hace? Se hace precisamente en su cámara del Vaticano, como ya no vivía en el Vaticano. En Santa Marta. Vivía en Santa Marta, vivía en el Vaticano. Santa Marta queda en el Vaticano, también es parte del Vaticano, pero no en las habitaciones papales que existían antes o que existen. Y él pues había decidido trasladarse a Santa Marta. Pero este momento en que se le nombra, él decidió en su testamento de que fuese en la capilla privada, en la capilla de allí de Santa Marta. De forma que allí es donde se hizo todo este rito. Sí, veíamos eso y nos extrañaba. El Papa también hace su testamento. Exacto. De la gente cuando leía testamento creía que era una repartición de bienes. No. Sí, porque la gente, el testamento del Papa de una vez, ¿a quién le va a dejar? De hecho, no sé, la basílica tal, no sé. De hecho, vi en algunas publicaciones, incluso que acreditaban que recibía tanto de fortuna, hacían toda una sumatoria y, no sé, especulaciones de las personas. Pero aquí lo importante es, en el testamento, destacar cuál era su voluntad. Bueno, ya en este momento hay muchas personas que han seguido a través de la televisión y las redes sociales los pasos en el que se ha ido desarrollando el funeral de Papa Francisco. Y cuando el camarlengo, una palabra latina, sí, que viene de camarlengus, es como el asistente de la cámara, ¿no? De la habitación. De la habitación. ¿Quién fue que dio la noticia, la información de que ya... Exacto, el cardenal Colin Farrell es el camarlengo actual y es el que asume el gobierno administrativo. Esto te iba a preguntar, sí, tenemos sede vacante, pero la iglesia debe continuar. Exacto. Mientras se elige el nuevo Papa, ¿qué es lo que pasa en Vaticano? ¿Qué pasa en la sede del obispo de Roma? ¿Cómo se maneja esto? En el Vaticano actualmente el camarlengo, quien es que asume la parte administrativa, es un poco decir que todo funciona, pero funciona a medias. Funciona en el sentido de que siguen las mismas instituciones en la parte administrativa. Lo tradicional. Si no puede haber lo urgente, vamos a decir, lo ordinario. Lo ordinario. Lo extraordinario, que hay que esperar a que venga el nuevo sucesor de Pedro. Padre, ¿es verdad que para enterrar a un papa, y bueno, ya Papa Francisco
¿Se le retira el anillo? El anillo se le retira porque es también un simbolismo, el anillo del pescador, le llaman. Ese anillo del pescador, antiguamente los sellos venían dados en el anillo. Es Entonces, decir, un papa, los documentos lo eran sellaba con el pa. anillo, Ok, porque el sello estaba en el anillo. Entonces ok, se usaba cera y sellaban, marcaban. ok, Y queda todavía la figura del anillo y se llama anillo del pescador, que cada papa pues debe tener uno ok, distinto. ok. Entonces se toma ese anillo para simbolizar que ya los documentos no van a estar sellados por ese papa que ha fallecido, Ok, porque para evitar cualquier tipo de ok. plagio o Ujú. alteración de documentos. Entonces queda ese simbolismo y se quita el sello del anillo mismo. ¿Y qué hacen con ese anillo? El anillo lo desechan. Ya. Entonces, pero podemos seguir conversando sobre estos temas. Una de las figuras, por ejemplo, es sellar el aposento papal. Ay, sí, Se sí, le mire, ya pone- nos vamos a la pausa, padre. Vamos a dejar esa pregunta. Todos vimos en la televisión que una cinta y que vamos a sellar. Mucha gente dijo, ¿pero por qué? ¿Y el que pasó allá adentro? ¿Por qué? Eso el padre Carlos nos lo va a responder. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por estar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano para los que nos siguen en radio. Una servidora, Sujeri Michelle Sandoval, que está conversando con el padre Carlos Abreu. Nos dejaba con una inquietud, y es que todos vimos en un momento cómo sellaban el cuarto, el aposento, donde vivía. ¿Qué es lo que sellaron primero? Y después, ¿por qué? Esto también es simbólico, porque precisamente la habitación a la cual le ponen el Ajá. cordón, pues eso es para evitar que personas externas busquen documentos, cualquier tipo Esa es la de... habitación de Papa Francisco. Me parece que en este caso lo que se hizo fue en la habitación pontificia que queda en el Vaticano. Ok. No se hizo el gesto en Santa Marta. sino precisamente en aquella habitación. Y es una tradición sellar las puertas precisamente para que no se altere nada de lo que De lo está que hay en el en momento. el momento. Sí. Un poco para custodiar también lo que son los documentos propios papales. Ya. Usted habló sobre el testamento espiritual de Papa Francisco. Todos los papas tienen un... Pueden hacerlo en cualquier momento. Este papa pues definió muy bien dónde iba a ser enterrado. Normalmente todos los papas deciden por Lo pueden tradición. lo pueden hacer. O sea, no es una También pueden obligación. decir, decidan ustedes. O de lo que ya está establecido simplemente. Este Papa Francisco pues decidió que su entierro fuese en Santa María la Mayor. ¿Y por qué en Santa María la Mayor? Se pregunta alguno. Pues el Papa eligió esta basílica, que es una de las basílicas principales de Roma. Constantemente cuando él salía de Roma y llegaba a Roma, iba a esta basílica porque allí hay una imagen sobre la cual él pues tenía una gran Una devoción. Santa María, salud del pueblo romano. Esta imagen en la cual pues él tenía esa cercanía. Recordemos que en esta basílica está la reliquia de la cuna de Jesús, del pesebre. Recordemos que esa gran devoción a María allí en Roma, esta es la gran basílica principal. Ya, ya. Los obispos dominicanos están participando, algunos, en el funeral. ¿Quiénes son los que están allá? Curiosamente, los dos arzobispos, los metropolitanos de Santiago de los Caballeros y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria y Héctor Rafael. están participando en estas celebraciones del funeral. Este sábado se ha realizado esta celebración y pues regresarán próximamente la próxima semana. Esperamos que también con los frutos recogidos de este encuentro que han tenido allí en Roma, también representando al pueblo dominicano. El Papa en algunos momentos parecía que la gente no comprendía lo que él decía.
Y fíjate que al mismo tiempo de ser nombrado o descrito como un papa sencillo, un papa cercano, un papa que de hecho no necesitaba o no utilizaba mucho el papel para dirigirse, que tal vez por eso en algunas ocasiones no se le comprendía. Y hoy muchas personas son abanderadas de lo que han interpretado de lo que ha dicho el Papa Francisco y lo hacen a su favor, especialmente aquellos que sienten que la doctrina de la Iglesia no les favorece conforme a sus pensamientos o ideología. Es así. Pues realmente no te sabría decir qué pensará o dirán luego. Lo que sí debemos recordar siempre la figura del Papa, sus palabras, su ejemplo de vida, su dedicación. Y pienso que más que las palabras, ese gesto último ya de esa bendición, Urbet ad Orbet, esa bendición en ese domingo de Pascua, ese gesto de sabiendo que estaba enfermo, sabiendo su debilidad, precisamente en su fragilidad humana, podemos decir, salir y bendecir, ese gesto de entrega, de donación, de servicio desinteresado también, de llevar la palabra al que está cansado en las periferias últimas del mundo. Siempre un papa cercano. Y eso es lo que, la figura es lo que debemos recordar. Las palabras al final van, vienen. Los hechos son los que... Los hechos son los que van marcando a la persona. Y de hechos buenos, bondadosos, misericordiosos, Y le sobra a Papa ese Francisco. Querer hacer el bien como Jesús. Sí. El sentir que él mismo también podía ser pastor con olor a oveja, como el mismo Jesús lo fue. Así es. Bueno, padre, la próxima semana es posible que usted esté por acá también, explicándonos sobre el cónclave, cómo se va desarrollando y qué esperamos. Oramos por el cónclave. Sí. Se va a agilizar ahora todo el proceso. Solamente hace falta que estén los 135 cardenales allí. Inmediatamente se empieza. Y lo encierran, padre. Padre, Bajo pero, llave. padre, hay que quitarle los celulares. Se le quitan. Se le quitan. Hay que quitarle los celulares. Cabe decir también. Para que no se filtre. ¿Tú te imaginas? Vamos a ir desmitificando desde ahora. Ajá. No pueden entrar con celulares. No pueden cabildearse so pena de excomunión. ¿Qué? Vale, pero de qué, mira, vota por fulano, tú sabes que ese bueno, ese de los de nosotros. No se pueden vender los cargos. Vender, pero... Todo digo porque hay algunos que ya están hablando de eso. Pero no, cuando dice algunos, no cardenales ni obispos, sino algunos medios. Y películas. ¿Ya usted la vio a propósito? Sí. Las personas que la vayan a ver, yo soy una de las que la voy a ver por curiosidad, pero todas las personas que la vayan a ver, por Dios, no se crean todo lo que está ahí. Porque ahora, sí, mira, no es así. Para eso tenemos al Padre Carlos, muchísimos sacerdotes y obispos que nos van a explicar. Y de hecho, con qué transparencia el Vaticano ha hecho todo este procedimiento. Sí, no ha dado, el que quiere especular es porque quiere, porque ha sido una transparencia total. Eso es 24/7 transmitiendo paso a paso lo que está sucediendo. Entonces, eso también yo creo que debería gestar confianza en la gente que no se anden inventando ni creyendo cosas que no son padre. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Como usted decía, seguir orando por el alma de Papa Francisco, por la Iglesia en sentido general, por este cónclave. Nos ponemos en las manos del Señor. El Señor es quien lleva la historia, lo creemos por fe, que lleva la historia de la Iglesia y que Él va a suscitar a la persona que le entienda que en el momento es lo que necesita la Iglesia para conducirla. ¿Cierto? Exacto. ¿Un mensaje final, Padre? Agradecerte la invitación que me has hecho a este programa y a todo nuestro pueblo que se mantenga, como bien has dicho, en oración para que en todo momento pues, el Espíritu Santo sea quien nos guíe.
A todos les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias por su disponibilidad, Padre. Gracias a ti. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.